Tus cicatrices son hermosas para Dios. Sharon James. Cómo encontrar paz y propósito en tus heridas del pasado. Capítulo 11. Rechazando la mentira de estar deshabilitadas. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Lucas 22:31. Desde el momento en que escuché a mi hijo llorar por primera vez, supe que me estaba embarcando en una de las trayectorias más increíbles de mi vida. Y estaba en lo cierto. Ser madre ha sido uno de los trabajos más plenos, frustrantes, excitantes, agotadores, espeluznantes, emocionantes, estimulantes, conmovedores, deliciosos, difíciles, intensamente laboriosos, enaltecedores, inspiradores, desafiantes, cautivantes y recompensadores que haya tenido jamás. Cuando Steve nació, yo no tenía idea cuánto amor podía estar envuelto en tan pequeño paquete. A través de los años, Steven ha tironeado de las cuerdas de mi corazón como un ángel, tironeando de las cuerdas de un arpa para llenar los cielos con hermosa música. Por supuesto, no todos los días eran tan melodiosos. A veces sentía que las cuerdas de mi corazón las estaba tironeando un pequeño diablillo con un tridente. Me he cuestionado personalmente mi capacidad de ser una buena madre, he dudado de mis habilidades y me he preguntado si no debería impedírseme estar en un ministerio que alienta y trata de equipar a las madres para que críen a las próximas generaciones para Cristo. Cuando Steven nació, me convertí en una estudiante de la maternidad. Observaba a aquellas madres que lo hacían bien. Escuchaba a los hijos ya adultos contar lo que les parecía que sus madres habían hecho bien y no tan bien. Leía libros de historia para ver lo que las madres de hombres y mujeres famosos hicieron para instilar en sus hijos valores divinos. Estudiaba la Biblia para obtener la guía de Dios y oraba fervientemente para que Dios hiciese lo mejor con mis faltas como madre. Steven estaba en el 9º grado cuando entregué mi primer manuscrito para Cómo ser una madre excelente y criar hijos excelentes. El libro fue una culminación de años de investigación, estudio y experiencia personal. En aquel entonces yo era presidenta de Ministerios Proverbio 31. Un ministerio internacional de radio, medios gráficos, internet y presentaciones orales en conferencias para llevar la paz, la visión y el propósito de Dios a la ocupada mujer moderna. Steven fue un excelente hijo, yo me sentía una excelente madre, todo estaba bien con el mundo. Sin embargo, el día después de haber atado las hojas impresas y haberlas puesto en el correo en dirección a la oficina del editor, mi mundo se vio conmovido en su mismo eje. Sonó el teléfono. Hola, mamá, soy yo, Steven. ¿Qué haces llamándome en el medio del día? ¿Estás bien?, le pregunté. No, estoy en la oficina del director de la escuela. Me han encontrado robando, dijo. No recuerdo qué fue lo que pasó luego. Todo lo que recuerdo es que me encontré sentada en la oficina del director preguntándome a mí misma quién era este muchacho que llevaba la ropa de mi hijo. El director estaba sentado detrás de su escritorio mientras Steven miraba sus zapatos y confesaba a su mamá. Por varias semanas agarré los paquetes de papas fritas del comedor durante el recreo. No pagaba por ellas, simplemente las tomaba. ¿Por qué hiciste eso? No lo sé. Creo que se convirtió en una especie de juego para ver si podía hacerlo sin que me pescaran. En esos momentos me sentí cualquier cosa menos una excelente madre y sentí que Steven era muchas cosas menos un excelente hijo. En la escuela lo suspendieron por una semana y en mi caso yo estuve arrestada en mi casa por un mes. No era que no podía dejar mi hogar, es que realmente no deseaba hacerlo. Dudas, confusión, enojo, inseguridad, incertidumbre, tristeza y vergüenza. Todo eso me mantuvo encerrada dentro de mi casa. ¿Quién era yo para estar diciendo a otros cómo ser buenos padres? ¿Quién era yo para dirigir un ministerio internacional? ¿Quién era yo para hablar a miles de mujeres cada año? ¿Quién era yo para figurar en un programa internacional de radio? Me sentí que debía renunciar a mi posición y al ministerio por estar deshabilitada. ¿Qué nos habilita para ser deshabilitadas? Algunas de ustedes pueden estar pensando, hija, eso es nada. ¿Y qué si tu hijo ha robado el comedor de la escuela? Yo he robado de mi lugar de trabajo. He vendido mi cuerpo por dinero, he probado drogas, he abortado, le he mentido a mi marido, he copiado en los exámenes.
Podemos caer en esta trampa de comparar nuestras heridas y tratar de decidir quién tiene la más profunda y terrible. Mi dolor es peor que el tuyo, mi vida ha sido más traumática que tu vida, mi pecado es más horrendo que tu pecado. Cualquiera sea la medida o severidad de nuestra cicatriz, Satanás todavía nos murmura la misma mentira al oído, deshabilitada. Quizás pienses que no mereces servir al Señor debido a lo que has hecho, pero ¿sabes qué? En primer lugar, tú nunca mereciste servir a Dios. Ninguna de nosotras, en realidad. Si pensamos que todo se basa en quién merece o no merece servirle, pues entonces estamos poniendo demasiado valor en nuestro rol en el proceso de redención. Es como si estuviéramos diciendo que hemos tenido algo que ver con ello. Escucha, hermana, es todo de Dios en primera instancia y va a ser todo de Dios en última instancia. Mientras que el pecado de Steven era lo que él había hecho en este caso, te puedo asegurar que mi reacción a todo esto fue bastante mala. La maestra de la Biblia, Beth Moore, tiene lo siguiente para decir acerca de no sentirnos capacitadas debido a los pecados en nuestro pasado. Yo no discuto que puede que necesite cambiarse el tipo de servicio, pero no permitir a servidores sinceros la oportunidad de servir en alguna forma es casi como destruirlos. Prefiero ser ese servidor en el juicio que esa audaz persona que, sin ninguna compasión, dictamina esa sentencia de muerte sobre aquella persona arrepentida. Santiago 2, versículos 12 y 13. Yo no creo que se les debe negar la oportunidad de servir a aquellos que nunca han sido completamente fieles y que terminan cayendo en su propia rebelión, luego de haber mostrado un arrepentimiento completo y una demostración clara de sanidad espiritual. Su debilidad puede ser la mera circunstancia que Dios mismo utilice para zarandearlos y luego convertirlos en verdaderos servidores que van a lavar los pies a sus semejantes. A menudo, las personas verdaderamente arrepentidas han sido tan purificadas y humilladas por el desastre por el que han pasado que están dispuestas a hacer cualquier cosa. Si las personas que proclaman su arrepentimiento todavía muestran su arrogancia y no están dispuestas a aceptar su propia responsabilidad, probablemente están equivocando el camino al arrepentimiento. Les falta mucho para estar listas. Pero no las desechemos todavía. Hablemos con ellas, digamos la verdad en amor y oremos por ellas, hasta que se arrepientan verdaderamente. Si el pecado nos deshabilita para el ministerio, entonces todas tendríamos que estar escondidas en nuestros hogares. Echemos un vistazo a los hombres y mujeres en la Biblia. El haber cometido adulterio y asesinato no deshabilitó a David para ser el elegido de Dios como rey de Israel. Rahab no fue deshabilitada para ser parte del pueblo de Israel debido a su condición de prostituta. Gedeón no fue deshabilitado por liderar el ejército de Dios debido a que se comportó como un cobarde y se escondió entre las prensas para triturar uvas y hacer el vino. Saulo, cuyo nombre fue cambiado por Dios mismo a Pablo, no fue deshabilitado para ser un apóstol y evangelista entre los gentiles debido a que persiguió a la iglesia antes de su encuentro con Jesús. Pedro no fue deshabilitado para ser uno de los padres fundadores de la iglesia cristiana debido a que negó a Jesús 3 veces. Escúchame bien, si nuestras fallas del pasado y nuestros errores nos deshabilitan para el ministerio, entonces ninguna de nosotras podría pasar al examen. El rey David escribió: si tú, Señor, tomaras en cuenta los pecados, ¿quién, Señor, sería declarado inocente? Pero en ti se halla perdón, y por eso debes ser temido. Espera al Señor, porque en Él hay amor inagotable, en Él hay plena redención. Salmo 130, versículo 3, 4 y 7. No he podido encontrar en la Biblia un solo ejemplo donde una persona arrepentida fuese deshabilitada para servir en el futuro. Satanás utiliza fallas y debilidades pasadas en nuestra contra para hacernos sentir que no estamos capacitadas para servir. También utiliza lo que otros nos han hecho para hacernos sentir incapaces o indignas de ser elegidas. Michael Giaconelli escribe: no todos hemos elegido nuestro pasado. Muchos acarrean las cicatrices del abuso físico, mental o psicológico, despertando cada día recuerdos que nos acechan acerca de un tiempo en que fueron forzados, en contra de su voluntad, y ahora se encuentran atrapados desesperadamente entre enfrentar el pasado o huir de él.
Una triste realidad de la vida moderna es el creciente número de personas que, por un pasado de abuso, se han autoconvencido de que son indignas. A menudo es la persona abusada la que se ha deshabilitado a sí misma y no ve la posibilidad en la gracia de Dios. Las personas abusadas tienden a verse arruinadas, más allá de toda posibilidad de reparación, tan sucias que no pueden ser limpiadas, como prisioneros que no pueden ser liberados. Tamar era la hija del rey David y la hermana de Absalón, y mientras que su nombre significaba árbol de palmeras, un símbolo de victoria y honor, su vida se convirtió en ejemplo de derrota y desesperación. Un día, cuando menos lo esperaba, su medio hermano Amnón la violó sexualmente y luego la desechó como un trapo sucio. Fue una mujer que se sintió inhabilitada por lo que le hicieron. Luego del ataque, Absalón cuidó y protegió a Tamar en su propia casa. Eventualmente, se vengó del violador y lo mató, pero ella no volvió a sentirse nunca más una princesa. Por el resto de sus días vivió en desolación y oscuridad. Lee la historia de Tamar en 2 de Samuel 13. Su padre nunca hizo nada para restaurar a su hija al lugar que le correspondía. Pero, amiga, tu Padre Celestial sí lo ha hecho contigo. Envió a su Hijo Jesús para que cambiase tus harapos sucios y te diese una túnica real sobre tus hombros. El Espíritu del Señor Omnipotente está sobre ti, sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros, a consolar a todos los que están en duelo y a confortar a los dolientes. Me ha enviado a darles una corona en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto, traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento. Isaías 61, versículos 1 al 3. Ya sea que es algo que tú has hecho o algo que te han hecho a ti, Satanás va a utilizar la información y la experiencia para hacerte sentir deshabilitada. Pero Dios ha dicho que tú estás habilitada desde el preciso momento en que creíste en Jesucristo, su Hijo. Aunque tus heridas te marcan, ellas no te definen. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Efesios 2:10. ¿Comprendes esto? Antes de que nacieras, Él ya había planeado buenas obras para que tú las llevaras a cabo. ¿Piensas que sus planes para tu vida pueden ser neutralizados debido a algo que te ha sucedido en el pasado? Oh no, querida amiga, no es posible frustrar ninguno de los planes de Dios. Job 42:2. Dios los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Colosenses 1, versículos 12 al 14. Énfasis agregado. Él es el que faculta o habilita, ni yo, ni tú, ni ninguna otra persona, solamente Dios. Satanás toma meticulosas notas respecto de nuestros errores del pasado. Pero Dios es un milagroso borrador de errores y hasta se encarga de destruir la lista. Rahab salva el día. Varios años atrás, viajé a la convención de la Asociación de Vendedores de Literatura Cristiana en Nueva Orleans, Luisiana. Nunca voy a saber por qué el comité eligió Nueva Orleans, pero te puedo asegurar que aprendí mucho mientras estuve ahí. Una tarde decidí explorar la famosa calle Bourbon. Parecía que había una fiesta en la calle. Sin darme cuenta, me encontré hombro a hombro en una masa humana, un tropel de personas gritando, bailando y bebiendo. Mantuve mi cartera apretada a mi pecho y busqué una salida. Bombardeada por una cacofonía de sonidos, colores y olores, mis ojos se dirigieron a uno de los balcones por sobre mi cabeza. Si bien todavía era de día, varias damas de la noche se balanceaban sobre los enrejados del balcón, tentando a los hombres que pasaban por debajo para que se uniesen a ellas para un rato de placer sensual por hora. Estas damas llevaban corpiños tipo bustiers, medias con portaligas de plumas y camisolas de encaje, con tacos bien altos en sus pies, joyas que giraban en sus orejas y labios pintados en colores vibrantes. Se mostraban desde el balcón de lo que sería una casa de citas, mostrando sus cuerpos y usando palabras seductoras para tentar a sus presas. Nunca antes había visto una casa de citas, pero ahora tenía una mejor idea de cómo podía ser la casa de Rahab en la Biblia. En el Antiguo Testamento, justo antes de que los israelitas conquistaran, capturaran y reclamaran la tierra prometida,
ellos enviaron espías para que verificasen la defensa que tenía Jericó. Al llegar allí, los espías entraron en la casa de una prostituta, posiblemente porque nadie podía sospechar de que hombres extraños entraran allí. Las autoridades hicieron una visita oficial buscando a estos espías, pero Rahab los escondió hasta que no hubiera peligro de que dejasen el lugar. A la mañana siguiente, antes de que el sol saliera, Rahab hizo una declaración de fe. Yo sé que el Señor les ha dado esta tierra, y por eso estamos aterrorizados. Todos los habitantes del país están muertos de miedo ante ustedes. Tenemos noticias de cómo el Señor secó las aguas del Mar Rojo para que ustedes pasaran, después de haber salido de Egipto. También hemos oído cómo destruyeron completamente a los reyes amorreos, Sihón y Og, al este del Jordán. Por eso estamos todos tan amedrentados y descorazonados frente a ustedes. Yo sé que el Señor y Dios es Dios de dioses, tanto en el cielo como en la tierra. Por lo tanto, les pido ahora mismo que juren en el nombre del Señor que serán bondadosos con mi familia, como yo lo he sido con ustedes. Josué 2, versículos 9 al 12. Los espías le dijeron a Rahab que atase un cordón rojo a su ventana y que reuniese a toda su familia bajo su techo. Cuando llegó el ejército israelita a destruir la ciudad, buscaron el cordón rojo y rescataron a Rahab y toda su familia. Esta historia me entusiasma mucho. Nosotros también tenemos un cordón rojo. Es Jesucristo, el único Hijo de Dios, cuya sangre carmesí nos salva, nos protege y nos libera. ¿Sabes lo que es maravilloso? Rahab no solamente fue salva de la destrucción, sino que fue integrada a la familia de Dios y utilizada para su gloria. Hasta se casó con un maravilloso hombre judío de nombre Salmón. Quizás no hayas escuchado hablar de él, pero estoy segura de que has escuchado hablar de su hijo, Boz, o de su nieto Obed, o de su bisnieto Isaí, o de su tataranieto David. No importa lo que hayamos hecho o de dónde provenimos cuando llegamos a Cristo, atamos el cordón rojo en la ventana de nuestro corazón. Dios nos salva, nos da la bienvenida y nos utiliza para su gloria. Desafortunadamente, muchas creen que son perdonados, pero no sienten que son lo suficientemente buenos como para ser utilizados. Se mantienen como un espectador mirando hacia adentro de la ventana de una gran mansión, mientras que el gran banquete se está llevando a cabo dentro. Sus estómagos gruñen de hambre mientras que el padre corta el pavo y los sabrosos jugos se deslizan en la carne cocida. Se les hace agua a la boca, mientras que la salsa cubre las papitas calientes y los ricos panecillos son pasados de persona a persona. Lo que no ven es que hay asientos vacíos y que tienen justamente sus nombres colocados en esos lugares de la mesa. Tú has sido integrada a la familia de Dios y estás invitada a cenar en la mesa del banquete de tu Padre. No mires todo desde afuera, ve a la mesa y encuentra el lugar que te pertenece. Él te está esperando. Y desde entonces, Rahab y su familia viven con el pueblo de Israel. Josué 6:25. Maniobras estratégicas. ¿Observaste el tiempo en que ocurrió la ofensa de Stephen al comienzo de este capítulo? Yo estoy totalmente convencida de que no fue simplemente un accidente que mi hijo fuera a parar a la oficina del director al mismo tiempo que yo entregaba el manuscrito para un libro sobre cómo educar a los hijos. Hasta puedo imaginar a Satanás planeando y armando su estrategia todo ese tiempo. Bueno, muchachos, vamos a tentar al hijo de Sharon para que haga algo malo, bien malo. Permitámosle que se salga con la suya por unas semanas, pero luego, justo cuando ella esté por enviar por correo ese horrible libro para educar hijos que tenga conciencia de Dios, vamos a hacer que lo pesquen. Va a ser tremendamente devastador para ella. Va a dejar el ministerio, va a dejar de hablar de Jesús todo el tiempo y se va a callar la boca. Vayan y empiecen ese trabajito. Debe haber dicho a sus demonios, ¿qué va a pasar con el hijo? Uno de los demonios debe haber preguntado. No me importa el hijo, es carne de cañón que estamos usando para llegar a ella. Él es su punto más débil. Vamos a destruirla a ella utilizando a su hijo. ¿No te enoja esto? A mí me enoja mucho. Como un experto manipulador, el tiempo de Satanás es siempre impecable.
tal como los japoneses cuando bombardearon Pearl Harbor en un plácido domingo por la mañana en diciembre de 1941. Nuestro enemigo trata de atraparnos en sus redes cuando menos lo esperamos. Probablemente todas recordamos la narración de Jesús ayunando y orando en el desierto por 40 días antes de comenzar su ministerio de 3 años en la tierra. Cuando Jesús estaba más debilitado físicamente, Satanás el oportunista lo tentó con comida y poder. Jesús peleó con una poderosa espada de su parte, la palabra de Dios. Luego de que Satanás fuese derrotado, se escurrió para esperar otra oportunidad. La Biblia dice: así que el diablo, habiendo agotado todo recurso de tentación, lo dejó hasta otra oportunidad. Lucas 4:13, énfasis agregado. Satanás dijo: volveré. Comprende esto, el objetivo de Satanás es detenernos, enmudecernos y derrotarnos. Él es el que nos dice que no estamos habilitadas debido a nuestras cicatrices, pero es Dios el que nos dice que en nuestra debilidad somos hechas mucho más fuertes. Una llamada a un amigo. Como mencioné anteriormente en este capítulo, cuando suspendieron a Steven de la escuela, me debatí mucho entre si debería o no renunciar al ministerio donde estaba sirviendo. Esta no era una decisión que debía tomar por mí sola y sentí que necesitaba un consejo que tuviese en cuenta lo que Dios deseaba. Llamé a Rod, el pastor de los jóvenes y sus padres, y le expliqué la situación. Rod, siento que tengo que renunciar. ¿Quién soy yo para decir a otros cómo educar a sus hijos? Le expliqué. Sharon, déjame que te cuente una historia. Una noche a eso de las 12:30 de la madrugada recibí una llamada, la clase de llamada que te hace sentir enfermo. Era un amigo de la iglesia que me decía que mi hijo mayor y 3 de sus amigos estaban rodeados por la policía y los iban a arrestar por destruir propiedad privada. Inmediatamente fui al lugar de la escena. Allí me encontré con 4 patrulleros de la policía, luces giratorias y 4 muchachos esposados y metidos en la parte trasera de la patrulla. La policía me explicó que los muchachos, por hacerse los vivos, habían saltado el cordón de la vereda con el auto y habían decidido manejar su jeep cuesta arriba por una colina en el club de natación. Con las ruedas del auto habían arruinado la tierra y el césped. Un vecino que los había visto llamó a la policía e insistió en que se tomaran medidas y los arrestaran. Así que ahí estaba yo, el pastor de jóvenes de una de las iglesias más grandes de la ciudad, con 4 de mis alumnos de secundaria, uno de ellos hijo mío, esposados y por ser procesados. Los otros padres y yo tratamos de convencer a los policías de que no era necesario arrestarlos por lo ocurrido. Pero ellos no tenían alternativa, tenían que continuar todo el trámite, dado que el vecino deseaba presentar cargos en contra de ellos. Los 4 muchachos fueron llevados a la comisaría, se les tomaron las impresiones digitales y sus fotografías, los pusieron en celdas hasta que fuesen entregados a la custodia de sus respectivos padres. Tuvieron que dar disculpas públicamente al comité vecinal, debieron escribir una carta pidiendo perdón, luego debieron restaurar la tierra y el césped a su condición original y hacer varias horas más de servicio voluntario a la comunidad. ¿Cómo tú? Me pregunté si debía renunciar a mi posición en el ministerio. Era alguien muy visible en la comunidad y yo era el pastor juvenil para estos muchachos, un modelo para imitar. Se suponía que mi familia debía estar en orden. Precisamente así es como me siento, le contesté. Fui a hablar con nuestro pastor principal, le expliqué la situación y le pregunté si debía renunciar. Él dijo decididamente que no. Y me aseguró que iba a orar por mi familia. Sospecho que su experiencia al criar 3 hijos propios jugó su parte en el consejo. Si bien no protegí a mi hijo de las consecuencias de su conducta, tampoco lo abandoné. Hasta fui con los muchachos y supervisé la restauración de la propiedad. Rod me ayudó mucho ese día. No estaba avergonzado de sus cicatrices y me ayudó a ver que los errores de mi hijo no deshabilitaban al padre para el ministerio y tampoco deshabilitaban al hijo. Rod mencionó 3 cosas que le llegaron a la mente mientras estaba parado observando las luces del patrullero de policía esa noche. Su reputación, la reputación de su hijo y la reputación de Cristo. Es interesante que esas sean las 3 áreas en las que veo a Satanás atacándonos para que nos sintamos deshabilitadas para servir. Pero ¿sabes qué? Sus tácticas están llenas de mentiras para poder congelarnos en completa inactividad. Te sugiero que estemos al lado de la cruz de Cristo y permitamos que el calor de su amor nos descongele para que, de esta manera, comencemos a servir en los ministerios en los que Dios nos ha llamado a servir y nos ha equipado para ello.
el muchacho que no tenía piernas. En el tercer partido del año para el equipo de fútbol americano de la escuela secundaria de Coronel White en Dayton, Ohio, luego de que el equipo de esta escuela dejó los vestuarios en el medio tiempo, los árbitros se acercaron a los entrenadores en los costados. El jefe Dennis Daly anunció: «El número 99 no puede jugar más. No tiene zapatos, ni rodilleras, ni guardamuslos». «Pero no tiene piernas», exclamó el entrenador Earl White. «Lo lamento. Son las reglas», dijo Daly. El escritor deportivo Rick Riley contó la historia de Bobby Martin en un artículo de Deporte Ilustrado, titulado «Todo un hombre, a la mitad de su altura». Bobby Martin era la reserva de la defensa interior y el encargado de cubrir al jugador que daba la patada inicial. Bobby Martin nació sin piernas, pero lo que le faltaba en piernas lo poseía en coraje. Bobby corre con sus manos tan rápidamente como sus compañeros lo hacen con sus piernas. Puede hacer 215 flexiones en el gimnasio y tiene la esperanza de postularse para formar parte del equipo de lanzamiento de pesas. Mientras Bobby se sentaba en el banquillo, dijo: «El árbitro me puede mirar y ver que no tengo pies o rodillas. ¿Cómo puedo entonces usar zapatos sin tener pies? La regla es la regla», dijo el árbitro. Riley escribió: «¿Cómo se puede sacar de un partido a un chico que no tiene piernas por no estar usando zapatos? ¿Puede uno sacar a un muchacho sin brazos por no usar muñequeras? Y aunque improvisadamente este jovencito pudiese mostrar que tiene sus zapatos, rodilleras y guardamuslos de acuerdo a la reglamentación, ¿dónde se supone que Bobby los lleve? ¿Colgados en sus orejas? ¿Hay acaso algo peor que un adorador inflexible del sonido del silbato que se autoenaltece y no puede ver más allá de su libro de reglamentos a la realidad que se le presenta delante de sus ojos? Aunque esa situación sea un chico de menos de 1 metro de altura que pesa un poco más de 50 kilos, 49 de ellos de puro corazón». Riley también citó a un comentarista de radio que había estado de acuerdo con el árbitro. «Las reglas dicen que tiene que llevar zapatos y rodilleras. Punto», había dicho el comentarista. «No puede jugar. Tiene una incapacidad física. Hay ciertas cosas que la gente con incapacidades no puede y no debe hacer. Una de ellas es jugar al fútbol americano». El entrenador White trató de explicar a los árbitros que Bobby había pasado sus exámenes físicos y tenía el permiso para jugar por parte de sus médicos, pero estos árbitros continuaban insistiendo: «Podemos mostrarles el reglamento». Para el siguiente partido, el entrenador White había logrado obtener una carta de la Asociación Atlética de las Escuelas Secundarias de Ohio en las que se indicaba que los oficiales estaban equivocados y que Bobby podía continuar jugando. Volvamos a la pregunta de Riley. ¿Hay acaso algo peor que un adorador inflexible del sonido del silbato, que se autoenaltece y no puede ver más allá de su libro de reglamentos, a la realidad que se presenta delante de sus ojos? Yo no sé si te ha pasado, pero yo he visto en mi vida a algunas personas en nuestras congregaciones religiosas que son adoradores del silbato, inflexibles, autoenaltecidas, que no pueden ver más allá de sus preciosos libros de reglamentos, para considerar a la criatura de Dios, arrepentida, quebrantada y dolorida, que se encuentra parada delante de ellos. Siempre va a haber árbitros religiosos que van a tratar de que un pecador arrepentido no entre en el campo de juego. Va a haber siempre fariseos modernos que van a preferir ver a mujeres similares a Tamar mantenerse en la oscuridad y fuera de la mirada pública. Pero amiga, Dios no nos llama a participar en el juego de la vida para que nos sentemos en el banquillo al costado del campo. Nos llama a meternos en el partido. Y para aquellos árbitros que desean decirnos que estamos deshabilitadas, nuestro entrenador tiene una carta en su bolsillo. El creador del universo dice que hemos pasado los exámenes requeridos y estamos habilitadas para jugar.